La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo, seguimos siendo. Somos iglesia, somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Buenos días, amados hermanos. Este domingo es domingo de celebración. Por eso ahí donde estás, levanta tus manos, glorifica a Dios. Aleluya, reconoce lo grande, lo bueno, lo misericordioso que ha sido contigo. Él es nuestro bendito Dios. A Él damos todo honor y toda gloria. Aleluya. Tú eres bueno, Jesús, por siempre. Así es, Señor. Vamos, Juanqui. Es mi clamor. Así es, Señor. Sin ningún temor. En ti podemos confiar. Y puedo confiar. Bendito Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús. Dile, Señor, que eres mi anhelo. Mi deseo, Eres mi deseo, Señor. mi momento de amor, la alegría de mi fin. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Dilo tu gracia y favor, Señor. Tu gracia y favor Conmigo puedo ver, conmigo puedo ver, llenando mi ser, Señor. llenando hoy mi ser. Bendito Jesús. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Así es, Dios.
Ahí donde estás, yo te invito a que lo declares. Dile: Señor, mi vida te pertenece a ti. Tú pagaste un precio, yo te lo he entregado, Señor. Sí. Tú eres mi Dios y no hay otro, único Dios, eres Señor. Tú nos das paz, vida y prosperidad, oh Dios, tú eres. ¿Quién es Él? Señor. Él es el Señor. Vamos, vamos. Tú eres mi Dios y no hay otro, único Dios, eres Señor. Tú nos das paz, vida y prosperidad, oh Dios. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Mi vida tuya es, mi vida tuya es, mi vida tuya. Dile, 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 dile. Mi vida tuya es. Mi vida tuya es, mi vida tuya es, mi vida tuya es. Dile. Yo te alabo con el corazón. Ahí donde estás, puedes levantar Y con tus manos todas mis y fuerzas decirle: Señor, mi vida es también. Y con tuya. mi vida te alabo, oh Dios, eres Señor. Aleluya. Y yo te alabo con el corazón y con todas mis fuerzas también. Y con mi vida te alabo, oh Dios, eres Señor. Así es, Señor, mi vida es tuya. Mi vida tuya es. Mi vida tuya es, mi vida tuya es, mi vida tuya es. Y yo te alabo con el corazón y con todas mis fuerzas también. Con mi vida te alabo, oh Dios, eres Señor. Dile: yo te alabo, Señor. Mi vida tuya es. Así es. Mi vida tuya es, mi vida tuya es, mi vida tuya es. Mi vida tuya es, mi vida tuya es, mi vida tuya es. Te pertenece. Mi vida tuya es, mi vida tuya es, mi vida tuya es. Vamos, yo te alabo. Y yo te alabo con el corazón y con todas mis fuerzas también. Y con mi vida te alabo, oh Dios. Eres Señor, Eres Señor. eres Señor, Eres Señor. eres Señor, Eres Señor. eres Señor. Él es Señor de tu vida y de mi vida. Aleluya. Gobierna en nosotros, en nuestros corazones. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Hermoso Jesús. Teníamos rato que no cantábamos esta canción, pero ahí donde estás, conéctate. Somos linaje de Dios. Aleluya. Vamos ahí en tu casa. Somos linaje de Dios santos, un llamado a mostrar su grandeza. Lo que necesitaba Dios ya me lo dio, y ahora sé quién soy. Somos linaje de Dios santos, un llamado a mostrar su grandeza. Vamos, vamos. Lo que necesitaba Dios ya me lo dio, y ahora sé. Vamos, quién vamos a soy. avanzar. Sé quién Dios dice que Sí, soy. Señor. Te dice que soy, donde dice que estoy. Yo sé quién yo soy, sé que Dios dice que soy. Te dice que soy, donde dice que estoy. Yo sé quién yo soy. Caminando en poder y milagros, mi vida es bendecida. Yo sé quién yo soy. Ahí en tu casa, vamos. Caminando en poder y milagros, mi vida es bendecida. Yo sé quién yo soy. Vamos todos juntos allá en la casa. Vamos a adorar. Vamos a danzar.
linaje de Dios santo, son llamados a mostrar su grandeza. Lo que necesitaba, Dios ya me lo dio, que ahora sé quién soy. Somos linaje de Dios santo, son llamados a mostrar su grandeza. Lo que necesitaba, Dios ya me lo dio, que ahora sé quién soy. Vamos aquí. Sé quién Dios dice que soy. Sí. ¿Qué dice que soy? ¿Dónde dice que estoy? Yo sé quién yo soy, sé que Dios dice que soy. Sí, Señor. ¿Qué dice que soy? ¿Dónde dice que estoy? Yo sé quién yo soy. Caminando en poder y milagros, mi vida es bendecida. Yo sé quién yo soy. Caminando en poder y milagros, mi vida es bendecida. Yo sé quién yo soy. ¡Vamos! Yo sé quién yo soy. Yo sé quién yo soy. Vamos, cántalo. Decláralo, vamos. Yo sé quién Esa es la parte que a mí más me gusta. Vamos, somos justos. Somos pueblo santo, somos ricos, somos bendecidos. Caminando en poder y milagros, mi vida es bendecida. Yo sé quién yo soy. Caminando en poder y milagros, mi vida es bendecida. Yo sé quién Vamos a yo decir soy. que está a nuestro lado. Si tienes a alguien, a tu esposo, a tu hijo, dile. Puedes ver tu gloria, vive en mí. Yo sé quién yo soy. Mírame, a mí soy un milagro. No importa mucho lo que ahora ves. Puedes ver tu gloria, vive en mí. Yo sé quién yo soy. Yo sé quién yo soy. Vamos, iglesia. Yo sé quién yo soy. ¡Eso! Ahí los instrumentos nos acompañan. Y ahí donde estás en tu casa, tú te sintonizas con el Espíritu Santo y le alabas y le glorificas. Y le das gracias por ser su hijo, por ser su hija. ¡Aleluya! ¡Vamos todos! Yo sé quién yo soy. Yo sé quién yo soy. ¡Vamos! Las voces. Yo sé quién yo soy. Vamos, Hilo. Yo sé quién yo soy. Sabemos quiénes somos, Señor. Somos tus hijos, tus hijas, lavadas con la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Muy buen día, que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor en este día por poder estar llegando desde este lugar hasta nuestras o hasta sus casas, porque la iglesia no se detiene. Hoy estamos agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad de poder estar aquí en su casa, de poder, así sea a través de esta manera, poder estar llegando una vez más a cada uno de sus familias, a cada uno de sus hogares. Y hoy quiero invitarles a que leamos un pasaje de las Escrituras
para que veamos lo que Dios en este día quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Así que les invito, por favor, abran sus Biblias y vamos a leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 137. Dice la palabra del Señor, vamos a leer los primeros 4 versículos. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar canciones al Señor en tierra extraña? Esta es la pregunta que los cautivos se hacían. Si alguno de ustedes quiere colocarle un título a este mensaje, hoy hablaremos acerca de cómo y por qué. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Ruego en esta hora que esta palabra, Señor, entre a lo más profundo de nuestras vidas, que produzca cambios el día de hoy, Señor, que seamos renovados en nuestro ser interior y que toda la gloria y la honra podamos darla a tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Este salmo trató de un determinado periodo de la historia del pueblo de Dios. Se trata de un salmo, por así decirlo, inusual, porque es un salmo histórico. No es corriente dentro de la estructura de los salmos encontrar el concepto de histórico. Aún los libros históricos del Antiguo Testamento no registran la historia de la nación en tiempo de la cautividad o dentro de esos 70 años que el pueblo de Dios estuvo cautivo en Babilonia. Así que no tenemos realmente nosotros un relato de ese cautiverio. De pronto los que me escuchen dirán, pastor, acuérdate de los profetas. Sí, Jeremías, por ejemplo, profetizó sobre eso. Jeremías profetizó sobre lo que ocurriría, lo que tendrían que pasar los cautivos, pero él mismo no fue a Babilonia. Ezequiel sí estuvo en Babilonia, pero él profetizó a los cautivos que allí se encontraban. Solo podemos a través del profeta Ezequiel imaginarnos, deducir las condiciones del pueblo en la cautividad. En el caso del profeta Daniel, por ejemplo, estuvo en Babilonia durante este periodo, pero Daniel se encontraba en la corte real profetizando a los gobernantes no judíos. Así que los 70 años del cautiverio babilónico constituyen un periodo de silencio en relación al estado real de los cautivos del pueblo de Dios en Babilonia. Aun cuando nosotros miramos los 2 libros de Reyes y los libros de Crónicas, nos conducen hasta la destrucción de Jerusalén y el cautiverio. Los libros históricos también como Esdras, Nehemías y Esther retoman la historia una vez terminado el periodo de los 70 años del cautiverio, cuando el pueblo de Israel regresa o se encuentra nuevamente en su tierra. Por estos motivos es que realmente este salmo es tan especial, porque es un registro. Es como un puente, por así decir, que cruza en ese espacio de silencio que se nos presenta en relación a los cautivos como tal en este periodo de 70 años que ellos tuvieron que vivir en Babilonia. Diremos entonces en este día que el Salmo 137 registra la trágica pero también una tierna experiencia de este pueblo durante los 70 años de su cautiverio. En este salmo tú y yo vamos a encontrar emociones como el odio,
emociones como la amargura, pero también emociones como la alegría, la esperanza y un gran amor encontramos aquí. Veremos a un pueblo agobiado que es superado por sus emociones. Aquellos cautivos vivieron intensamente los eventos registrados en este poema en el Salmo 137. Entonces, miremos tú y yo en esta mañana en el Salmo 37 algunas lecciones que podemos aprender de él. Lo primero que quiero que veamos en el Salmo 137 es una pregunta que ellos se hacen. ¿Cómo cantaremos? Leímos en el versículo 4, cuando los cautivos o cuando a ellos les preguntan, sus opresores les dicen que deben cantar, que deben estar alegres, que canten canciones de Sión. Ellos responden, ¿cómo cantar las canciones del Señor en tierra extraña? ¿Cómo cantaremos? Es la pregunta. ¿Cómo cantaremos? Es más bien la respuesta que ellos le dan a sus a los que los tenían cautivos. Y la respuesta tiene que ver porque ellos cómo iban a cantar con una situación real de cautiverio. Si usted leyó conmigo, empezamos diciendo que ellos estaban junto al río de Babilonia, dice el versículo 1. Babilonia fue el imperio que destruyó a la ciudad de Jerusalén y lo llevó exiliados a todos los israelitas, donde estuvieron cautivos por 70 años. Babilonia significaba además el recuerdo de un juicio para los israelitas. Si nosotros leemos en Lamentaciones, en el capítulo 1, versículo 8, encontraremos una profecía fatídica, diríamos. Dice, gravemente ha pecado Jerusalén, por lo cual ha sido removida de su lugar. Cada vez que este grupo de hombres se sentaba allí cerca al río de Babilonia, se sentaban a descansar, probablemente luego de un arduo día de trabajo debajo del sol inclemente babilónico. Algunos historiadores dicen que es un hecho aceptado que el pueblo de aquella región había cavado canales que salían de los ríos Tigris y Éufrates. Por esos canales el agua se deslizaba por aquella zona para llegar a la tierra. Y parece ser, según algunos estudiosos de las escrituras, que ahora era esta gente, ahora eran los israelitas los que se salían hasta la puesta del sol para seguir excavando trabajosamente el terreno desértico, ese terreno seco, para evitar que esos estanques, que esos canales se taparan nuevamente. Pero vamos a mirar desde esta perspectiva el motivo por el cual ellos se encontraban a las orillas de los canales de Babilonia. Según el texto que acabamos de ver en Lamentaciones, ellos están allí como el resultado, el producto de que habían pecado gravemente contra el Señor. Por el pecado de ellos, el Señor los lleva a la cautividad en Babilonia. Porque recordemos, el pecado siempre traerá consecuencias. Siempre habrá consecuencias cuando tú y yo decidimos darle la espalda a nuestro Señor. El pueblo que había sido escogido por Dios, el pueblo del cual dice la Escritura que Dios los había escogido para avergonzar a los pueblos más grandes, aquellos pueblos que se creían poderosos, ahora estaban experimentando todo el rigor de la esclavitud. Y cuando nosotros vemos este estado de ellos, tenemos que estar conscientes de que su experiencia era única. Ellos habían vivido ya en una tierra extraña o en otra tierra extraña, en las fábricas de ladrillos de Egipto. ¿Recuerdan?
que ellos fueron cautivos, ellos fueron esclavos en Egipto. Y fue allí en esa cautividad donde levantaron la voz, y dice la Biblia que Dios escuchó el clamor de los israelitas cuando los egipcios los atormentaban físicamente y colocando sobrecargas en el trabajo sobre ellos. Y la Biblia dice que Dios se levantó y los libró del brazo de Faraón y los invitó a disfrutar de la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes. Pero ahora tristemente están oprimidos nuevamente, están despojados. Una vez más los israelitas son esclavos. Son esclavos por su falta de obediencia y amor al Dios que los había escogido desde antes de la fundación del mundo para constituirlo en su fiel tesoro, en su pueblo amado, en el pueblo a través del cual Él quería mostrar su gloria, Él quería mostrar su grandeza. Babilonia para los israelitas significaba aquel pueblo que les cuestionaba constantemente su gozo. Si ustedes leyeron conmigo, ellos les decían: cántennos, queremos escuchar las canciones de alegría, queremos escuchar las canciones de gozo, queremos volver a escuchar a los israelitas que canten alegremente. Y claro, la respuesta es ¿cómo? ¿Cómo cantaremos cuando ellos realmente ya no tenían deseos de cantar? Ya lo habían dejado de hacer. Ya en medio de la esclavitud se había acabado el cántico al Dios que había hecho los cielos y la tierra. En medio del dolor, en medio de la esclavitud, se habían olvidado de darle alabanza al nombre del Señor. Estaban lamentándose en vez de cantar. Así que dejaron de usar las arpas, dice el versículo que leímos, que las colgaban en los álamos, en los sauces, como diciendo: no va más, no vamos a hacerlo más, no vamos a cantar más, no vamos a ser más músicos, no vamos a hacer más música al Señor. Somos esclavos. No podían cantar las canciones de Sión junto a los ríos de Babilonia. Esas canciones que pertenecían ya a su pasado. Escuchen esto: al pasado, cuando ellos alababan al Dios de los dioses, Señor de señores, en medio de Sión. Lugar de alegría, lugar de gozo, lugar de alabanza. Para los israelitas, Babilonia significaba la vergüenza, significaba el descrédito, pero también significaba humillación. La respuesta implícita aquí es: ustedes nos robaron el motivo de nuestra alegría. ¿Cómo nos piden ahora que cantemos? Ustedes nos robaron el gozo. ¿Cómo pretenden que ahora cantemos alegre al Dios que hizo los cielos y la tierra? Ya no tenemos un motivo para cantar. Ya no tenemos un motivo para celebrar. Ya no tenemos un motivo para alabar. Ya no tenemos un motivo para danzar delante de la presencia de Dios. Ustedes nos robaron el motivo de nuestra alegría. ¿Cómo cantaremos cuando lo entendían como una humillación, como una burla y descrédito aún sobre su nación? ¿De dónde sacas esto, pastora? Bueno, la gente de Babilonia había oído hablar siempre del canto de Israel. De hecho, en estos días que estaba estudiando para este mensaje, empecé a recoger algunos datos sobre la música en Israel y me quedé impresionada. De Israel han salido músicos altamente famosos en el mundo. De Israel ha salido gente con capacidades maravillosas para el canto. De hecho, Israel se conoce como una nación de las canciones. Para mí eso fue nuevo, se los confieso. Pero la gente en Babilonia había oído hablar del canto de Israel. Los israelitas en ese momento eran conocidos en ese mundo de su época como gente famosa por una razón: sus cantos. Era un pueblo que era conocido por su alegría.
Era un pueblo que era conocido por su gozo, por la manera como cantaban. Y cuando se supo que serían llevados a los canales que se encontraban fuera de Babilonia, porque habían sido colonizados y tendrían que trabajar como esclavos en los campos de trabajo, la gente quiso ir a verlos. Querían ver si en el tiempo del dolor, tremendo esto, los vecinos y los babilónicos querían ver si en el tiempo de la angustia, si en el tiempo de la esclavitud, si en el tiempo de ese sentimiento de aislamiento de mi patria, ellos podían seguir teniendo un cántico en sus labios. Ellos querían saber si en medio de Babilonia habría un canto para el Dios que ellos decían era su Dios. ¿Sabes, iglesia? Esto ocurre con nosotros el día de hoy. Podemos estar en situaciones reales porque ellos estaban en una situación real de esclavitud. Nadie podía negar eso, como nadie puede negar que en el 2020 nosotros nos ha tocado vivir una de las experiencias más difíciles y únicas que alguna vez hayamos podido imaginar. La fe, nuestra fe, no niega la realidad. Yo no puedo negar el momento que estamos viviendo. Yo no puedo negar que hay una realidad dolorosa. Esta ha sido una época de pérdida. Esta ha sido una época de dolor. Esta ha sido una época de luto. Pero también tenemos que recordar que esta misma gente que hoy nos está viendo a nosotros vivir en medio de esta circunstancia de dolor, un día nos vio, un día nos escuchó hablar, un día nos escuchó cantarle a Dios mientras que estábamos en nuestra hermosa Jerusalén. Mientras que estábamos en nuestros hermosos templos, mientras que estábamos rodeados, mientras que sentíamos que todo estaba bien o que por lo menos teníamos un poco más de control sobre las situaciones de nuestras vidas. Ellos nos vieron decir que Dios podía, ellos nos vieron celebrar, ellos nos vieron danzar, ellos nos vieron decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ellos nos vieron danzar mientras decían que Dios es el que llena nuestra alma, que Él es el primero en nuestra vida y que siempre le alabaríamos, que Él era el motivo de nuestra alabanza. Nos vieron danzar con estas letras, nos escucharon cantar mientras decíamos estas verdades. Pero la pregunta de hoy es, ¿qué están viendo? ¿Qué era lo que los israelitas dejaban ver a los babilónicos de su fe, de su amor a Dios? ¿Qué están viendo ellos hoy? ¿Qué espera el mundo que brote de nuestra alabanza? ¿Qué está viendo tu familia? ¿Qué están viendo en tus amigos? Una alabanza, una acción de gracia en medio del dolor. ¿Están escuchando una alabanza en medio de la prueba? ¿Están escuchando una alabanza en medio del temor? ¿Están escuchando una declaración de quién es nuestro Dios, aun cuando nuestro ser tiemble por dentro? ¿Qué es lo que están escuchando de nuestros labios? ¿O por el contrario, estamos dejando que solo escuchen de la opresión, de nuestra queja, como lo hacían los judíos cautivos? El mundo el día de hoy está muy atento a cómo estamos viviendo este tiempo. Como pueblo de Dios, no podemos pensar, no podemos sentir, no podemos actuar de la misma manera que ellos creen, que ellos sienten, que ellos actúan. Porque nosotros, a diferencia de ellos, tenemos una esperanza. Los que están allá afuera no tienen esperanza, pero tú y yo, iglesia que me escucha, tenemos una esperanza gloriosa. Sabemos que nuestro Dios sigue en control. Sabemos que nuestro Dios es poderoso para transformar situaciones. Sabemos que el amor de Dios es inagotable y que por amor nada de lo que nos ocurra nos va a destruir. Porque a los que amamos a Dios,
todas las cosas nos ayudan a bien. No importa si no tenemos claro qué hacer o cómo hacerlo. Lo que importa es que podamos tener claro quién es Dios en medio de nosotros. Que podamos tener claro que Dios está en medio de nosotros. Que Dios puede contigo y conmigo. Que Dios puede con tu familia y la mía. Que Dios puede con nuestras circunstancias. Con todo lo que tú y yo hoy no sabemos darle un sentido. Dios sigue en control. Los israelitas eran conocidos en muchos países porque en Jerusalén había un solo templo dedicado al único y verdadero Dios. Cuando los visitantes extranjeros llegaban a Jerusalén, encontraban que la gente no adoraba una imagen, sino que servían al Dios vivo y se acercaban a Él a través de la redención y el perdón de los pecados, y que le cantaban alabanza. Nunca habían visto, nunca habían oído nada semejante en otro pueblo. Mis queridos y queridas, esa es la naturaleza de la iglesia. Esa es tu naturaleza, mi naturaleza. La Biblia dice que fuimos creados para traer honor y gloria al nombre del Señor. Los salmos son canciones de alabanza. La alabanza, como sabemos, es la declaración de las virtudes, de las buenas obras y proezas que hace alguien. En este caso, la alabanza está dirigida al Señor, al gran yo soy. Yo alabo a Dios por sus obras, y yo no alabo a Dios por lo que está haciendo ahora. Yo alabo a Dios porque Él es digno de ser alabado por todo lo que ya Él ha hecho, por todo lo que ha actuado, por todo lo que ha construido. Ya existen motivos para alabar aún en medio de la prueba que estamos atravesando tú y yo el día de hoy. La gente de Babilonia quería herir su fe. Era un acto también de prepotencia contra el Dios de Israel cuando les incitaban, cuando de manera burlesca les decían: cántenos las canciones de Sión. ¿Sabe por qué? Ellos también sentían que era como un descrédito para su nación y para el Dios de su nación, porque los salmos expresaban en su gran mayoría de veces las victorias de Dios o las victorias que Dios había realizado en medio de su pueblo Israel. Cuando le pedían que cantaran de manera, así lo podían estar interpretando los israelitas, de manera burlesca, querían enrostrarle de alguna forma que ese Dios del cual de ellos habían cantado no había tenido poder para librarle del pueblo de Babilonia. Pero lo triste es que ellos, ante esta idea, si era la que manejaban cuando los enviaban a cantar o les querían imponer que cantaran, ellos dijeron amén con un silencio. Ellos no respondieron. Ellos habían dejado que sus emociones superaran su fe. ¿Cómo cantaremos en medio de su situación? ¿Cómo cantaremos en medio de una realidad como la que tenemos? Fue lo primero que pensaron. Pero también encontramos el cómo. ¿Cómo cantaremos en medio de la situación emocional en que estaban los cautivos? Ellos estaban sumidos en la tristeza. Ellos estaban deprimidos. Dice que lloraban. ¡Qué imagen de profundo abatimiento! ¡Qué cuadro de desesperanza! Decían que se sentaban allí. O sea, después de trabajar se tiraban literalmente a las orillas del río. ¿Qué otra cosa podían hacer sino llorar? ¿Qué otra cosa podían hacer sino quejarse? ¿Qué otra cosa podían hacer sino lamentarse? Qué desolado y desconsolado puede llegar a sentirse el ser humano cuando se ha olvidado de las cosas que Dios ha venido haciendo a través de su historia en su propia vida.
Ellos se habían tirado al llanto, se habían tirado a la depresión. Se les había olvidado que existían motivos aún para levantar una voz en medio de la esclavitud y declarar que Jehová de los ejércitos, el fuerte y poderoso en batalla, era digno de ser alabado, era digno de ser exaltado, era digno de ser reconocido en medio de los pueblos, aún en tierra extraña. Esta es la imagen que ellos transmitían a sus captores. El pueblo del Dios Todopoderoso, que los había dejado libres de la opresión de Faraón, ahora junto al río de Babilonia lloraban deprimidos. ¿Cuántas veces hemos visto esta escena entre nosotros como iglesia? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como si ya no existiera motivación en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos permitido que el dolor nos haga olvidar las obras que nuestro Señor ha hecho en nuestra vida? Cuando nos llenamos de tristeza no podemos ver las circunstancias, sino a través de lentes oscuros. Todo estará mal. Esto es insoportable para mí. No podré superarlo. Este es el lenguaje del deprimido. Este es el lenguaje del que ha perdido la esperanza. Este es el lenguaje de aquel que ha dejado de colocar su mirada en el Señor y solo está centrando en la adversidad, en el dolor, en la prueba, en la angustia. Pero también estaban desesperanzados. Dice, colgaron las arpas. La desesperanza es un estado de indefensión que llega a ser muy incapacitante en quien lo experimenta. Por eso ellos no hacían nada más que tirarse a las orillas de un río a llorar. Es considerar que no puede hacerse nada en las situaciones adversas. Eso era alguna idea que podrían manejar otro tipo de pueblo. Yo acepto que eso lo hubieran llegado a pensar los mismos babilónicos o babilonios, pero no el pueblo de Dios. Ese no era un estado óptimo para el pueblo de Israel. Podía ser un estado óptimo para cualquier otro tipo de esclavo de otra nación, pero no para un israelita, no para un pueblo que habían conocido al Dios que los liberta. El Dios que había escuchado su clamor cuando estuvieron en Egipto. El Dios que se levantó con poder y autoridad y le demostró a Faraón que él era Jehová y Dios sobre todos los dioses de Egipto. Ellos se les había olvidado en medio del dolor que seguían siendo el pueblo del Dios que les había prometido llevarle a una tierra donde fluía leche y miel. Ellos habían conocido a un Dios libertador. Ellos seguían al único y verdadero Dios que siempre escucha, iglesia, que siempre tendrá una salida para los que le creen. Tenían recuerdos dolorosos. La hermosa Sión. Encontramos en ellos lo que se conoce como rumiación, que son pensamientos nocivos que nos dejan de rondar por nuestra cabeza una y otra vez y nos llevan directamente a la frustración. ¿Cuál era ese pensamiento que los llevaba a la tristeza? El contraste entre Jerusalén y Babilonia. La gran hermosa Jerusalén y Babilonia, una tierra desértica. Ellos habían perdido su motivación. Jerusalén, porque era un pueblo que había de alguna manera colocado su fe y su gozo en una ciudad y de esa ciudad los habían sacado, los habían llevado agrupados como animales y les habían hecho trabajar, los sacaron de ese lugar. Ahora solo se conformaban con tirarse a la orilla de un río y llorar. Hoy yo quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus emociones en estos días de temor colectivo? ¿Cómo están tus emociones en los días de angustia y de ansiedad? ¿Cómo estás?
¿Has podido recordar en medio de estos días lo poderoso que es tu Dios? Lo suficiente que es Dios para cuidar de ti. ¿Has podido recordar que Él tiene una historia de poder obrando en favor tuyo? ¿Sabes que Él se manifiesta con todos los que se humillan y le buscan? ¿O te has dejado superar por los miedos? ¿Te has dejado paralizar por la desesperanza? Escucha, siempre tendremos una opción frente a la prueba y el dolor. Y miremos, y con esto termino. ¿Por qué? ¿Por qué cantaremos? Para los expatriados en Babilonia, su alegría estaba dependiendo de un lugar, Jerusalén. Para los cautivos israelitas, su alegría, su esperanza estaba en la protección de una ciudad, no en el Dios a quien habían dejado de honrar y temer. A veces nuestra manera de responder ante la adversidad de la vida, igual que ellos, depende en ocasiones. Hemos dejado de poner la mirada en el Señor y nos hemos centrado en el templo, en un líder, en una posición económica, en una posición social. Y cuando eso no está, y cuando eso falla, ¿qué hacemos? Pero siempre tú y yo tendremos motivos para alabar, tendremos motivos para celebrar, tendremos motivos para alabar a nuestro Dios. Mientras estemos en esta tierra, este mundo tendrá que saber que hay una iglesia que se levanta con convicciones firmes para proclamar con su voz que nuestros cánticos, que nuestra vida, que nuestro gozo, que nuestra alegría estará ahí inmovible, porque nosotros cantaremos, porque fuimos creados para su gloria. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado y les formé y por esto los hice. Nosotros estaremos alegres porque la Biblia dice que nosotros, el amor habiéndose predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros cantaremos porque fuimos creados para la gloria de Dios. Nosotros cantaremos porque Él es digno de ser alabado. Salmos dice: grande es el Señor, el más digno de alabanza, nadie puede medir su grandeza. Nosotros cantaremos y alabaremos porque hay poder en la alabanza del Señor. Josué 6:20 dice que mientras el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con toda su fuerza, y de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y tomaron. Nosotros alabaremos y adoraremos porque mientras cantemos damos a conocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 32:17. Nosotros alabaremos y cantaremos porque lo que hoy está pasando solo es una leve tribulación que no supera lo que viviremos por la eternidad. Tú y yo alabaremos porque nuestra alegría, nuestras canciones y alabanza nos ayudarán a recordar en qué está basada nuestra fe. Y tú y yo alabaremos porque nuestra alabanza romperá las cadenas de esclavitud. Hechos 16:25-26 nos habla de Pablo y Silas orando, cantando, y las cadenas, los grillos se rompieron y Dios los hizo libres. Termino. Hoy todos nosotros, como este pueblo cautivo, tenemos también una situación real. Tal vez no sea una esclavitud física. Tal vez no estamos exiliados lejos de nuestra patria, pero podemos sentirnos abrumados también como ellos. Tal vez sintamos que estamos atravesando situaciones que nos sobrepasan emocionalmente. En este día hay muchos cristianos que, figurativamente hablando, han colgado sus arpas en los sauces llorones. Han perdido sus canciones, han perdido su alegría. La alabanza ya no está en sus labios y se han limitado a todos los días lamentarse de su dolor. ¿Has perdido tu canción?
Quizás hoy puedas recordar la alegría que experimentaste cuando viniste a Cristo. Y esa alegría no tienes por qué permitir que nada ni nadie te la quite. Todo lo que hemos visto de este salmo nos invita, nos habla de que existe una realidad innegable que nosotros también tenemos, pero que no podemos permitir que ninguna de estas situaciones, que ninguno de estos motivos nos impidan alabar, exaltar el nombre del Señor. Tenemos un Dios todopoderoso, el cual es digno de ser alabado, así estemos en tierra extraña, en tierra de dolor, en tierra de angustia. Que cuando la gente nos escuche hablar en estos días, cuando la gente nos escuche cantar, sepan que hay una esperanza para el mundo hoy. Sepan que tú y yo tenemos un Dios que cambia las circunstancias, un Dios que no retrocede, un Dios que no miente. Y Él ha dicho: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios nos ayude a poder tener en nuestros labios un cántico de alabanza. ¿Cómo cantaremos? Con gozo, con alegría, con entusiasmo. ¿Y por qué? Porque Él nos creó para gloria de su nombre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les invito a cerrar sus ojos y vamos a elevar una oración. Padre, te damos gracias en este día. Pido en el nombre de Jesús que donde quiera que llegue esta palabra, el Espíritu Santo toque los corazones y produzca vida. Sabes cuánto dolor, sabes cuánta angustia, sabes cuánto temor, Señor, nos ha visitado en este tiempo. Pero en esta hora, Señor, recordamos lo que dice tu palabra. Recordamos que tú no has cambiado. Recordamos que nos creaste para gloria de tu nombre. Y no importa que estemos en tierra extraña. No importa que nos sintamos, Señor, abrumados por el dolor, el desaliento. Porque nuestras emociones, Señor, están allí dando dentro de nosotros vueltas y tal vez nos hacen sentir inseguros. Hoy en el nombre de Jesús nos levantamos contra toda tristeza, contra toda depresión, contra toda opresión, Señor, y que tu vida fluya en los corazones. Señor, ministra en cada casa, en cada familia, en el nombre de Jesús. Vuélvenos el gozo de tu salvación y tu espíritu noble nos sustente en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.